Vamos a comenzar. Bueno, ahí está desplegado lo que hemos visto hasta el momento de los atributos de Dios. Prácticamente tenemos más de 5 meses estudiando los atributos de Dios y hemos alcanzado en estos 5 meses a analizar exclusivamente los atributos insondables de Dios. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta la necesidad de tiempo de poder tratar estos temas. Y por supuesto el hecho de tratarlo durante 5 meses, un poco más de 5 meses, no significa que los hemos terminado, sino que le hemos dado una pincelada un poquito más profunda, porque en definitiva el propósito de este estudio era justamente, como dice ahí, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros declaramos conocer a Dios, pero cuando comenzamos a interiorizarnos de ese Dios en la Escritura, comenzamos a ver que hay situaciones que van un poco o bastante en contra de mi formación cultural, si se quiere decir, acerca de Dios. Por lo tanto, un hijo o una hija de Dios comienza a tener una relación con Dios realmente eficaz una vez que logra tener un conocimiento mucho más profundo de la persona de Dios, ¿ya? Entonces, esto es el propósito y la razón de este estudio. Y bueno, aparte de haber analizado todo lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, con la salvación, con otros atributos que están relacionados con eso, pero le hicimos el énfasis principalmente a los atributos que son, por así decir, los pilares o de los cuales se desprende todo lo demás, como es el tema de la soberanía, ¿no es cierto?, la inmutabilidad y que es todopoderoso. Con esos tres atributos, sumado al atributo del amor, que para poder estudiar el amor de Dios, nosotros teníamos que conocer bien, o por lo menos tener ese conocimiento básico acerca de los tres atributos anteriores, porque de lo contrario nos vamos a la equivocada visión del amor de Dios que tiene el mundo, y desgraciadamente también muchos cristianos que piensan que Dios ama todo, Dios es todo amor, Dios, o sea, el amor de Dios está distorsionado, ¿ya? Y eso es una de las cosas que nos golpea fuertemente, porque en el tema de la soberanía de Dios entendemos que Dios no ama a toda la humanidad, porque si amara a toda la humanidad, entonces no existiría un infierno de castigo eterno, ¿no es cierto?, para eso, ¿no? Porque si Dios amara a toda la humanidad y salvara a toda la humanidad, significaría entonces que la persona que no hizo una decisión por Dios está renunciando a algo que ya está pagado por él. Es decir, Dios en definitiva castigaría, por decirlo de alguna manera, 2 veces el pecado, en su Hijo Jesucristo y en la persona que le dijo no a Jesucristo. Y si el pecado ya está pagado, entonces todo está perdonado. Y la gente dice, bueno, pero yo tengo que hacer mi decisión. Sí, pero esa decisión está hecha sobre la base de una decisión que hizo antes de la fundación del mundo el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, ¿no es cierto?, de tu persona, de mi persona, sin merecerlo, sin pedirlo, ¿no es cierto?, sin tener ningún mérito al respecto. En función de esa concepción escritural es que nosotros analizamos, ¿no es cierto?, el amor de Dios, solamente recordando estas diapositivas, ¿no es cierto?, que nos hablan de esos atributos que dije al principio, la soberanía, la justicia y todo el poder de Dios, y que esos atributos son consistentes, totalmente consistentes. ¿Qué significa que sean totalmente consistentes? Significa que algo que nosotros no podemos hacer ni tenemos, porque tenemos una naturaleza caída, ¿no es cierto?, y por lo tanto nosotros vivimos en función de que algo suba y otro baje, ¿no es cierto?, o sea, vivimos como con porcentaje. Por eso dice el Señor que nosotros tenemos que dejar que Dios crezca o que Jesús crezca y que nosotros menguemos, pero no dice que nos eliminemos, porque no nos eliminamos, ¿ya? Nosotros tenemos que contener. En cambio, los atributos de Dios son consistentes, vale decir completo. Él es 100% amor, es 100% justicia, es 100% todopoderoso, es 100% soberano. Todos sus atributos convergen, conviven y se desarrollan y se expresan total. ¿Ya? No es más amor que juicio, no es más, y así viceversa, ¿ya? Entonces, por eso es que hay una distorsión con el tema del amor de Dios, porque la gente a todo le atribuye, y con todo, incluso el pecado, lo justifica en que Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, Él permite esto. Y lo importante es que sea sincero, ¿ya?
sea, sinceramente a esta persona le gustan los niños chicos, y lo hace por amor. O sinceramente, ¿no es cierto?, a un hombre le gusta a otro hombre y es una relación de amor, y entonces lo importante es el amor porque Dios es amor. Y así entonces se puede justificar todo. Pero obviamente cuando conocemos a Dios... ¿En serio? Ahí sí. Entonces, si nosotros vamos conociendo al Dios de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ese amor es completamente distinto. La palabra que tenemos que aprender a usar es gracia, tanto en el hebreo como en el griego. Algunos pensamientos que colocamos ahí, algo que ya tratamos largamente, la posición de Dios frente al pecado y el pecador. Dios no va a castigar pecados, Dios va a castigar pecadores, personas que pecan, ¿no es cierto?, personas no salvadas. Por lo tanto, no hay una separación como la que tendemos nosotros a pensar. Ahí están todos los pasajes que revisamos y anclamos en el amor de Dios por sus hijos, ¿no es cierto? Recuerda que analizamos la palabra todo, la palabra mundo, todo eso está, por si no lo lograron, no lo alcanzaron a escuchar o no pudieron venir los miércoles anteriores, está todo en la página web, está el estudio, ¿no es cierto?, desarrollado completo en audio y para entender este concepto. Por eso hemos tomado tanto tiempo, estudiamos bien la palabra todo, la palabra mundo, para que en definitiva cuando escuchamos entonces leemos ahora que Dios amó de tal manera al mundo, sabemos que es esa porción del mundo que Él eligió soberanamente elegir. Hay la otra parte, no queda indiferente, Dios no tiene una mirada indiferente hacia los seres humanos que no eligió para salvación, sino que si no fueron elegidos para salvación van a continuar el camino natural que también nos correspondía a nosotros de condenación. Recuerden, toda la humanidad estaba absolutamente condenada y esa condenación significaba que nadie por sí solo ni quería siquiera, ¿no es cierto?, tener salvación. Por lo tanto, lo que hace es que efectivamente esa salvación sea solamente un acto de la voluntad y de la gracia de Dios. Y a esa porción que Dios decidió salvar, Dios le entrega todo su amor. ¿Estamos? Entonces, esa es la porción a la que se aplica el concepto del amor de Dios. Tenemos una providencia de Dios que también está escrita en la Biblia, que el sol sale para justos e injustos, que llueve para esto, aquello, que si hay un terremoto se puede caer en la casa del hermano como la casa del impío. O sea, esos son imponderables que están dentro de la providencia de Dios, ¿no es cierto?, que hace que este mundo se sostenga. Las leyes físicas y todo lo que en definitiva nosotros, con lo cual convivimos, ¿no es cierto?, no nos libra de eso porque nos deja en el mundo. Pero nosotros somos objetos de su amor. Y ahí está cada uno de los pasajes que analizamos. Y lo que vamos a ver el día de hoy es ahora, este amor que hemos recibido nosotros de Dios, ¿cómo es que este amor cómo es que nosotros respondemos al amor de Dios que hemos recibido? Ya sé en este momento bíblicamente que Dios me eligió sin merecerlo, que mi destino era exactamente que el de toda la humanidad, que la paga del pecado es muerte, y eso era atribuido a todos los seres humanos. Pero Dios en su infinita gracia y por el puro efecto de su gracia y voluntad, Él decidió sacar a algunos para mostrar su misericordia y dejar a otros para mostrar su justicia. ¿Ya? Entonces sacó a unos que no se lo merecían y dejó a otros que se lo merecían. Nosotros merecíamos lo mismo que los que dejó, pero en su infinita gracia y por razones y motivaciones que por supuesto Dios debe tener, porque Dios no hace las cosas por hacer, pero esas razones y esas motivaciones no se encuentran en nosotros, sino que se encuentran en Él. No nos han sido reveladas. Yo no debo, no puedo, y voy a perder mi tiempo tratando de encontrar una razón por la cual Dios eligió a uno y dejó a otro. No es que eligió a unos y no eligió a otros, eligió a uno y dejó a otros, porque todos merecíamos la condenación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que respondemos nosotros a ese amor? Y ese ha sido también el énfasis de todo este estudio, el hecho de poder aquilatar el amor de Dios por mí. Tú y yo podemos decir con toda propiedad, Cristo murió por mí.
cuando Cristo estaba en la cruz, y él dice en Isaías 53, 800 años antes de que pasaran estos eventos de la crucifixión de Jesucristo, él dice, ¿no es cierto?, que verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho, estará feliz. Parte de ese fruto de aflicción eras tú, soy yo, sin merecerlo. Entonces eso tiene que cambiar mi visión de lo que es el amor de Dios y por supuesto también mi respuesta a ese amor. Porque si yo digo Dios ama a la humanidad, es como una cosa absolutamente etérea. Dios es un Dios personal, lo decimos muchas veces, pero esa personificación o eso personal de Dios es el hecho de que Él murió por cada una de las ovejas que Él, antes de la fundación del mundo, decidió salvar, por el puro efecto de su voluntad. Entonces ahora, ¿cómo es que respondo a ese amor? El amor de Dios en nosotros. Primero que nada, el amor de Dios en nosotros tiene que generar una respuesta hacia Jesús. Antes de generarla a nuestro entorno horizontal, ese amor viene a nosotros y tiene una vuelta en lo vertical. No viene y se queda aquí en primer lugar, sino que va otra vez a lo vertical y se personifica en nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en nuestro Señor Jesucristo? Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 16 nos da una respuesta. Cuando tú dices amar a Dios, estás diciendo amo a Jesús, por supuesto que al Espíritu Santo todo, pero ¿qué es la persona en la cual se nos revela Dios? Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 16. ¿Yo? ¿Ya? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Puedes repetir ese último segmento? En quien tenemos, No, antes, el versículo completo. el cual ahí Sí. nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Yo quiero que pongan atención en la inexistente acción que a ti y a mí nos ha cabido en todo el proceso de la redención. Él dice, Él nos ha librado. Él, no te libraste tú, no me libré yo. Era imposible porque estaba muerto en mi delito y pecado. Si Él no me da vida, yo no me puedo librar, Él me libra. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Él me ha trasladado, ni siquiera me trasladé yo, Él me liberó y Él me trasladó. Al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos su sangre. Él nos dio redención por medio de su sangre. No hay participación tuya, no hay participación mía, ni siquiera en el proceso de elección. Él me tomó, Él me sacó, Él me liberó de la potestad de las tinieblas, me trasladó al reino de su amado Hijo y estoy dentro de ese reino de su amado Hijo por causa de que Él me redimió por medio de su sangre. El perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, y Él es la imagen, ¿no es cierto?, de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros decimos amar a Dios, tenemos que amar a la revelación que Dios hizo para nosotros en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no el Espíritu Santo. Hoy día tenemos una corriente que lo que hace es entronizar al Espíritu Santo en una serie de
acciones y manifestaciones que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesús nos enseña por medio de su palabra. La cabeza de la iglesia no es el Espíritu Santo, es el Hijo. No crucificaron al Espíritu Santo, crucificaron al Hijo. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo en ti y en mí, que nos da la capacidad de amar, de adorar, de conocer al Hijo y al Padre. Por eso es que es tan importante este término de Cristo en el concepto del amor, que nosotros devolvemos, comenzamos a amar a Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que amamos al Espíritu Santo y amamos al Padre, pero nuestra relación es por medio del Hijo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando tú hablas con cualquier persona que dice creer en Dios, mientras digan la palabra Dios en términos genéricos, probablemente no vas a tener muchos problemas. Si hablas con un católico y te preguntas, ¿cree en Dios? Claro que cree en Dios, pero cuando empezamos a hablar de Jesucristo, ahí empiezan, ¿no es cierto?, las dificultades. ¿Por qué? Porque obviamente Jesucristo hace declaraciones totalmente fuertes y totalmente decidoras de su condición. Nadie llega al Padre sino por mí. El único camino, la única verdad, la única vida. Y ahí que deja fuera todo lo demás. No solamente es una declaración exclusiva, sino que también es excluyente, saca a todo. Y ahí entonces la gente empieza a decir, bueno, pero no puede ser. Tiene mucho trabajo, por eso es otro. O sea, si hubiera un Jesús así, yo prefiero creer en Buda. Que el guatón está todo el día, ¿no es cierto?, sin hacer nada. En el infierno, por supuesto. Entonces, no es posible una situación de este tipo. Entonces, Jesús es la clave de esto, porque Él dice cada una de esas cosas. La pregunta, ¿los fariseos creían en Dios? Claro, pero crucificaron al Hijo. Odiaron al Hijo. Porque el Hijo es quien les expresa quién es Dios. El Hijo los confronta. Pero ellos decían creer en Dios, y de hecho probablemente creían en Dios sinceramente, pero rechazaron al Hijo. Entonces, el que tiene al Padre, tiene al Hijo, y todo ese juego de palabras que suele usar Jesucristo, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan sobre todo, tiene que ver justamente con el hecho de que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces yo no puedo decir creo en Dios, amo a Dios, pero no creo en Jesús. Amo a Dios, creo en Dios, pero creo que Jesús tiene mucho trabajo. Y así, y cualquier otra cosa. Él es Dios, es la revelación. Entonces, nuestra primera respuesta es el amor al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Dios. Él es la imagen de todo lo que no se ve de Dios y de todo lo que se ve de Dios. Él, y en Él, y para Él fue todo creado. En el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Entonces, el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y así, ¿no es cierto?, va una vez más entregando en el Evangelio de Juan, sobre todo, esta relación de intimidad entre el Padre y el Hijo, en la cual no puede entrar nadie si el Padre no lo trae. Jesús dice, yo no oro por el mundo, oro por los que me diste. ¿Cuándo me los diste? Antes de la fundación del mundo. Por amor a ellos, yo me santifico, me sacrifico. ¿No es cierto? Entonces, todo tiene que ver con el Hijo, con Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. No es el Espíritu Santo la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por eso vemos muchas instituciones, organizaciones que se llaman iglesias cristianas, donde vemos, ¿no es cierto?, que hay una serie de actividades, algunas de ellas francamente vergonzosas y aberrantes, que se le atribuyen al Espíritu Santo y que no son del Espíritu Santo, porque cuando tú las comparas con la vida del Hijo, no tienen nada que ver, y no tienen nada que ver tampoco con lo que nos revela el Padre. Entonces el Espíritu Santo no puede funcionar de esa manera, si no está en concordancia con el Hijo, y el Espíritu Santo nos guía al Hijo. Yo no los voy a dejar solos, dice el Señor, les voy a mandar el Paracleto, el Consolador, y Él les va a enseñar o les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo no enseña ni revela nada nuevo. El Espíritu Santo nos revela lo que está escrito en la Biblia. Por eso es que el Espíritu me da revelación y todo eso es mentira. O es fraude, o es posesión satánica, o es esnovismo, ¿no es cierto?, por parecer más espiritual, que es una cosa que le encanta a la gente, parecer como medio espiritual o místico, pero no es así. El Espíritu Santo nos enseña lo que Cristo nos dejó. Tú y yo entendemos la Biblia porque el Espíritu Santo nos enseña, nos confirma, nos redarguye, nos convence.
no nos da nuevas revelaciones, nos explica la revelación única que es la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿cómo es que se encaja esto ahora con lo que venimos viendo del amor de Dios? Primero, respondo al amor hacia Jesucristo. ¿Y Jesucristo cómo me dice que lo ame? Juan, capítulo 14, versículo 15 y 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 15:10. Ahí mismo, en Juan. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la expresión clara, precisa y concisa de Jesucristo en relación a lo que significa amarle. ¿Ya? Y aquí es donde la riqueza etimológica del idioma original falta cuando se traduce, por ejemplo, al español. La palabra en griego es una palabra, al igual que en hebreo, que es la palabra llamar, en griego es la palabra tereo, que se tradujo guardar, ¿no es cierto?, pero que corresponde al hecho de ejecutar un mandato preestablecido por una especie de protocolo. Es decir, hay una ordenanza que la persona que la va a hacer tiene que seguir al pie de la letra. Por ejemplo, tú vas a ver a un familiar enfermo en una unidad de cuidados intensivos. Hay un protocolo que da lo mismo que tú lo entiendas o no lo entiendas, tienes que ejecutarlo. Entonces tienes que lavarte de una manera las manos, colocarte ciertas protecciones, taparte esto, caminar, en algunos casos mantener cierta distancia, ¿me entiendes? No tocar al enfermo en otros casos, en fin, una serie de otras cosas que son un protocolo. ¿Qué significa eso? Que yo obedezco. Entonces el concepto guardar significa eso, que si Dios dice por ahí, por ahí. Dios no quiere tu creatividad, Dios quiere tu obediencia. Dios no quiere cristianos creativos que inventen cosas, no. Quiere cristianos que obedezcan, tal cual dice el protocolo. Hay un protocolo para ser esposo, hay un protocolo para ser esposo, hay un protocolo para ser esposa, hay un protocolo para ser esposa, hay un protocolo para ser hijo, hay un protocolo para manejar las finanzas, hay un protocolo para manejar el tiempo, hay un protocolo, todo está protocolizado, eso es lo que está diciendo. Si tú me amas, vas a hacerlo al pie de la letra. No que, oye, pero a lo mejor, no, olvídate. Ahí empezamos nosotros a meter las manos y sí, podemos levantar verdaderos imperios que parecen obra de Dios, pero son obra de la carne. La carne puede mucho. La carne puede mucho. Entonces, Dios, eso es lo que nos enseña. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú hagas su voluntad. Pero no como tú quieres, no como yo quiero. Como Él dice. Nosotros le buscamos muchas justificaciones y tratamos de tomar muchos caminos alternativos al que Dios nos ha establecido. Entonces, si yo amo a Jesús, voy a hacer lo que Él me dice. 3 pasos para allá, 2 para acá. Oye, a lo mejor podría avanzar yo, porque todavía me queda energía como para avanzar 5 pasos más. No. Quiero 3 pasos, 2 pasos para allá. Estoy haciendo una parodia casi ridícula, pero es para entender que la palabra es bien clara y precisa. ¿No es cierto? Bien clara y precisa. Entonces, la palabra en el griego es tereo. Entonces, quiero que también, así como es para mí, tiene que ser para todos nosotros, ¿no es cierto? Es que Dios nos hable, y así como aprendimos que el amor de Dios es, yo sin merecerlo, soy depositario de ese amor. ¿Cómo es que le respondo a Dios? Mucha gente dice, yo no sé, Dios mío, usa, llévame a las naciones, aquí estoy, Señor, y heme aquí, envíame a mí. No, si no te quiero enviar, yo quiero que hagas esto nomás. Esteban, te salvé para que tu ministerio durara 19 días y después muriera ya peñascado, nada más. Juan, te separé, te hizo comer lombrices, lagartija, te vestiste con puras pieles, fuiste el bicho raro de tu tiempo, toda la cuestión, pero te separé para 6 meses de ministerio y después para que te cortaran la cabeza. Nada más, ya cumpliste.
Entonces no pensemos, oye, ¿qué querrá Dios para mí? Y todas estas cosas sí que tienen que ver mucho con la carne. No estoy diciendo que Dios no lo sabe y que no hay que hacer cosas. Si Dios quiere algo de ti, Él va a abrirte las puertas, te va a guiar. Tú sé fiel a Dios. Búscale, búscale, búscale. Crece en su palabra, crece en santidad, conócele profundamente. Haz lo pequeño para que Él, si Él tiene en sus manos, te ponga sobre lo grande, pero lo grande para nosotros no es lo grande para Dios, porque lo grande para ti puede ser simplemente ser fiel en una cosa todos los días de tu vida. Y para eso te hice. Somos greda en sus manos y Él hace herramientas. Voy a hacer este chatito, lo voy a hacer para esta cosita nomás. Nada más. Nada más. Oye, pero es que podríamos ir esto, y podríamos. Y a veces en el tanto podríamos, nos perdemos. Por eso después de años van apareciendo cosas, algo en Santiago, algo acá, después de oración, después de tiempo, después de años, un compromiso con una misión a África, después de años, no es decir, ay, ahora sí, ay, ¿quién quiere ser misionero? Yo. Claro, y pasamos un video, ¿no es cierto?, con los negritos, con la guatita hinchada y todos lloran, ay, yo quiero ir a salvar. Llegáis allá, no duráis una semana. Entonces, esa carnalidad que nos mueve, deja que Dios haga las cosas en su tiempo. Si Él no me necesita a mí, ni en África, ni allá, ni acá, Él podría hacer todo sin nosotros. Pero Él quiere y tiene un plan que va a desarrollar. Por eso, si le amamos, obedezcamos sus mandamientos. Sus mandamientos dice que no son gravosos. Si estamos en la etapa que los mandamientos de Dios son una lata, chuta, ni le pidamos qué hacer. Porque a veces muchas veces, pero ¿qué podemos hacer como para generar un mover en la iglesia? ¿Cómo es eso? O sea, si no te mueve el Espíritu Santo y el deseo de amar a Dios, mejor que no te mueva nada. Sácate de la cabeza lo que tienes que hacer por Dios o para Dios. Dios no necesita nada de ti, no necesita nada de mí. Somos siervos inútiles si hacemos lo que Él soberanamente ha determinado que hagamos. Que puede ser una cosa que a nuestros ojos puede parecer muy sencilla, muy simple, muy poco vistosa, pero recuerda que quien está evaluando eso es Dios. Dios. ¿Ya? Entonces, si amamos a Dios, guardaremos, cumpliremos, haremos conforme al protocolo, porque le amamos. Por eso es que millones de personas se llenan la boca diciendo que soy cristiano y no solamente no aman a Dios como Él quiere ser amado, sino que tuercen y cambian el amor a Dios por manifestaciones que Dios no ha pedido, y le llamamos a eso nosotros, al igual que los hijos de Aarón, fuego extraño. Hacen sacrificios que Dios no ha pedido, le dan cosas que Dios no ha pedido y tienen un tipo de adoración que Dios no aprueba. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, el Salmo 119 que han leído durante toda la semana y el Señor les ha hablado profundamente a través de él, que tiene 176 versículos, es el capítulo más largo de la Escritura, y fíjense que en este capítulo aparece 31 veces la palabra shamar, que es guardar, la palabra de Dios, que es exactamente la misma idea y la misma dirección de el griego del Nuevo Testamento, es guardar un protocolo, y esto tiene relación, el shamar tiene relación con todo el protocolo que Dios había dispuesto para la adoración, ¿no es cierto?, en el templo. Había que tener un orden, un acierto, una vestimenta, una todo. Y el que no hacía conforme a eso, Dios le da una segunda oportunidad, no, hizo facto. Nada, que tenía la intención, que lo que yo quería era que no quería que se cayera el arca, que no quería que se... No, si no lo hiciste a la manera de Dios, corte cabeza. Imagínate, las iglesias serían, queridos hermanos, no. A lo mejor ni el pastor sería que la Tabita estaría predicando. Porque hacemos las cuestiones como a nosotros nos gustan. ¿No es cierto? Y vivimos dando la idea a Dios, es esa imaginación que nos gusta. Y no, obedece. Es monótono, es monotemático, pero va a producir en ti un efecto en el tiempo, no cuando tú quieras. A los 2 meses nos solté la cuestión, no pasó nada, es que yo empecé a ir, empecé a orar, y nunca pasó nada. O sea, por 25 años de infidelidad, queréis que en 2 meses Dios haga así. O sea, por lo menos, concédele 25 años más. ¿No es cierto?
Moisés, ¿después de cuántos años vino recién a 40? ¿Y a qué edad asesinó al egipcio y salió copiando? Como a los 40. O sea, 40 años más para moldearlo. Moisés no era tartamudo, muchos creen que él se volvió tartamudo de tanto tiempo con puras cabras y ovejas. Hebreos dice que era excelente en la forma de hablar, pero Dios hasta eso le quitó. No sabía ni hablar. 40 años. Y muchas veces nosotros en un mes, 2 semanas, 6 meses ya, pero ya es como el acabose. De hecho, va a ser toda la vida, pero vamos a ir viendo ciertos resultados en el tiempo de Dios. Entonces, el Salmo 119 nombra o utiliza 31 veces esta palabra chamar, que como digo, tiene que ver con el protocolo estricto y so pena de muerte si no se cumple así, de parte de la adoración. ¿Ya? Y partimos con el Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ya sabemos, con todo el corazón le buscan, ¿no es cierto? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y que con todo el corazón le buscan. ¿Qué significa entonces? Bienaventurado. Qué dichoso, ¿no es cierto? Ahora, como cristianos, ya a esta altura del partido, tenemos que saber que el bien de Dios, qué dichoso, el bien de Dios tiene 2 vertientes o 2 manifestaciones. Uno es la satisfacción que Dios nos da. Dios satisface nuestras necesidades, ¿no es cierto? Hasta nuestros gustos. O sea, esta es una imaginación. Y eso es parte del bien de Dios para sus hijos, pero también tiene una parte formativa, que también es bien, y en la parte formativa va a usar cosas que no son satisfactorias o que no nos satisfacen a nosotros, sino que por el contrario nos incomodan, pero es por nuestra formación, ¿no es cierto? El niño de 6, 7 años a lo mejor no entiende, no sabe nada del futuro, de la ingeniería, de las leyes, de la medicina, no sabe nada de eso, ¿no es cierto? Pero tú sabes que para que él pueda tener una oportunidad, estoy hablando en términos humanos, académica, de tener una profesión en el futuro, tiene que levantarse a las 7 de la mañana cuando tiene 10 años, 6 años, y tú sabes que es por la parte de su formación, ¿no es cierto? Entonces Dios a nosotros nos va a poner en pruebas porque nos está formando, y ahora entendemos lo que dice el apóstol Pedro, que somos bienaventurados cuando Dios nos está probando, porque es parte de nuestra formación, de la formación de su carácter en nosotros. Si yo me remito solamente al bien de Dios en la parte de la satisfacción, voy a estar dejando trunco, y ese pasaje de Romanos 8:28, que nosotros no sabemos de memoria, los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien, resulta ser mentira. Y entonces hay cosas que Dios, como al apóstol Pablo le dejó hasta el día de su muerte un aguijón, hay cosas que a lo mejor van a estar ahí hasta el día de nuestra muerte, porque lo trascendente no es esta vida, lo trascendente es nuestra vida eterna en un cuerpo glorificado. Sin eso, Dios está formando el carácter en nosotros, en sus hijos. Por eso es que el apóstol dice que somos bienaventurados cuando nos somete a prueba. Pero ¿cuál es la consolación de la misma palabra de Dios en relación a las pruebas o a la dificultad? ¿Que nunca lo va a abandonar? Primera cosa, que Él siempre nos va a dar la salida. Siempre. O sea, Él nunca va a poner algo, nunca nos va a poner en un laberinto que nosotros no podamos nunca salir. A lo mejor coloca laberintos más largos, con más cosas, pero siempre hay una salida que Él ya la tiene dispuesta. Entonces puedo confiar incluso en ese momento. ¿Ya? Entonces, bienaventurado el que guarda. Si yo no guardo, no puedo aspirar a ser un bienaventurado. ¿Ya? ¿Job fue bienaventurado? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, examinen, todos los personajes bíblicos tienen una inmensa parte de formación y también una parte importante de satisfacción. Versículo 4 y 5. Tu
te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ya, hay un énfasis, ¿no es cierto? Hay un énfasis. ¿En qué? Ojalá fuesen ordenados. En guardar los mandamientos. Y el salmista dice, ¿no es cierto? Ojalá. Él sabe que no es así. Tú sabes que no es así. Tú sabes que no vas a poder guardar el 100% de los mandamientos de Dios porque tenemos una naturaleza pecadora. Pero eso no nos va a llevar a flexibilizar nuestra lucha con el pecado, sino que todo lo contrario, a esforzarnos más. ¿Por qué? Porque en definitiva dice, ojalá fuera así mi camino, pero no lo es. Pero eso no es una actitud derrotista. Por eso es que el cristianismo no consiste en la perfección de alguien, sino que en la dirección de la vida de alguien. ¿Dónde y hacia dónde está dirigida tu vida? ¿Qué amas, qué odias, qué buscas, qué dejas? ¿Me entiendes? Eso es en definitiva la dirección de tu vida. No puede haber perfección, nadie de nosotros. Pero ¿qué es lo que dirige la palabra? Estoy lleno de la palabra de Dios, de esto. Como dijo alguna vez Spurgeon, córtame donde sea y voy a sangrar la Biblia. Si te cortaran en alguna parte, ¿qué sangraría en términos? ¿Telegrama? ¿Alfombra roja? ¿Qué otro más hay? Claro, no estoy diciendo, ay, puro Discovery Channel y puras cuestiones y películas cristianas, todo no. Dios nos ha dado un discernimiento, nos ha dado todo esto y todo en la justa medida trae el disfrute de Dios. Pero si es puramente eso, o sea que haya que buscar, que rajarte entero para encontrar una gota de Biblia, es malo. Po. Es malo, si esa es la cuestión, si esa es la realidad de las cosas. Entonces, si nosotros efectivamente estamos en la dirección correcta, eso va a tener fruto y va a tener una evidencia que va a ser finalmente visible en la forma en que tú vives, en que yo vivo. Versículos 9 y 11. Salmo 119. Ah, el 8 faltó, el 8 y 9. Ese sí. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar Contra ti. Enséñame tus estatutos. Entonces, primero dice, no me dejes enteramente. Ya. Recuerden ustedes que estamos hablando en la dispensación del antiguo pacto, en el cual Dios daba el espíritu, pero también Dios quitaba el espíritu. Dios le dio el espíritu a Saúl, Dios le quitó el espíritu a Saúl. Hoy día eso no ocurre con nosotros porque el espíritu es un sello y Él ha hecho una morada en nosotros, un tabernáculo permanente. Pero David está diciendo ahí, no me dejes completamente. Él es un clamor en su relación con Dios. ¿Y a qué apela? A que ha guardado sus estatutos. ¿No es cierto? Ha guardado sus estatutos. Pero si tú y yo no guardamos sus estatutos, ¿no es cierto? Esa apelación resultaría falsa. Y después dice que he guardado tus dichos, ¿para qué? Y ocupa la palabra corazón, ¿no es cierto? Y recuerden que la palabra corazón es la palabra lev y significa que es el total, partiendo por, recuerden, el amor de Dios, como lo vimos este domingo, la batalla por la mente. Aquí se libra la verdadera batalla espiritual, porque si tu mente está controlada por Dios, tus sentimientos y tus emociones también van a estar controladas por Dios. ¿Ya? Si yo inhibo esto se va a volver una sopa peligrosa. Recuerden ustedes, una persona, se ve todos los días en las noticias, siente amor un hombre siente amor por su pareja, no sé, ya no puedo decir ni matrimonio, sino pareja, vaya a saber qué relación son, pero pareja, entonces tiene un sentimiento y tiene en un momento determinado una emoción que es un arranque rápido y severo, ¿no es cierto? Celos. Y va y mata a su pareja que dice amar.
Eso es cuando no hay un gobierno en la mente. Esa persona es guiada por esto, no piensa, no reflexiona, no piensa en las consecuencias, no piensa en nada. ¿Cómo es que pueden llegar a actuar así? Tú dices, pero ¿cómo una persona puede pensar esto que en un momento determinado pescó un cuchillo, mató a la señora, mató a la guagua, después se mató él? ¿En qué estaba pensando? Bueno, en nada. Si le sumamos a eso que el 80% de las telenovelas y las cosas que vemos están marcadas por algo que nos llena la mente de pura porquería, por lo tanto la reacción va a ser en esa dirección. Entonces, por eso es que amar al Señor con nuestra mente significa que esto está permanentemente siendo llenado de su palabra, de su conocimiento, de su sabiduría, para que la mente en Dios gobierne esto. Si no, no hay dominio propio. Y así cualquier persona que parece normal, de repente bajo circunstancias X que activan esto, puede llegar a cometer una cosa que nunca imaginó en su mente que pudiera llegar a realizar. No, si eran re tranquilos, se veían re amorosos. Me metió 47 puñaladas. ¿Por qué ocurre eso? Porque obviamente, por eso dice que en mi corazón, en mi todo, partiendo por la mente, en el pensamiento hebreo, ¿no es cierto? He guardado tus dichos para no pecar contra ti. No peco contra Dios porque he guardado sus dichos en mi mente, que va a gobernar mis sentimientos y va a gobernar mis emociones. ¿Ya? Ahora sí, el 9. Ah, no, ¿con qué cuidará el joven su camino? Ya. 17 dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. 22 dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Entonces, está pidiendo, ¿se acuerdan cuando dice, el que pide, recibirá en el Evangelio de Juan, pidiendo conforme a su palabra? El pedir conforme a su palabra no significa que Dios va a responder como yo quiero. Si Él ha determinado que esos que me están afligiendo tienen que trabajar un tiempo más en mí, Él lo prolongará. Pero yo puedo tranquilamente pedir en su palabra y en la convicción de que tus dichos he guardado. ¿Ya? Por eso nuestras relaciones muchas veces son, o sea, nuestras oraciones son muchas veces tan vagas, tan faltas de poder, el verdadero poder, ¿no es cierto? Porque no hemos guardado los dichos del Señor. Y si no guardamos los dichos del Señor, perdemos la integridad y la capacidad de recibir una respuesta conforme a esa petición. ¿Ya? 33, 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Otra vez. Enséñame, oh Jehová. Primera cosa, enséñame, oh Jehová. ¿Por qué? Porque ignoro. Yo puedo saber sobre muchas cosas, pero si no sé de Dios, no conozco a Dios. Y el que me enseña es Jehová, en la persona hoy del Espíritu Santo en mí, que me enseña todo lo que Dios ha escrito en su palabra. ¿Ya? No solamente un conocimiento intelectual, sino que un conocimiento pleno, total. Recuerden que cuando el judío decía, por ejemplo, oigo o escucha, va asociado inmediatamente que obedece. Si yo digo enséñame, también va asociada la obediencia. No está hablando solamente de un conocimiento teórico, sino que enséñame para la vida. Eso es lo que significa. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ahí está, ¿no es cierto? Ese debe ser la petición de nuestro corazón. Enséñame, Señor. ¿Cómo te voy a enseñar? Con tu palabra, con esto. Entonces, por eso es que, por ejemplo, pusimos esta semana la meta de leer, estudiar, escudriñar el Salmo 119, independiente de las otras lecturas que puedas tener tú, ¿no es cierto? Concentrarse en esto, ¿por qué? Porque el Salmo 119, entre otras cosas, ¿no es cierto?, es el clamor, y todos los salmos, es el clamor de un hombre desesperado por Dios, por las circunstancias que está viviendo, por las circunstancias que está sufriendo.
Pero ¿cómo es que aún en su situación que podría llevarle a una descarga emocional desordenada que podría ir desde el suicidio hasta el asesinato, ¿no es cierto? Él se refugia en Dios, en su palabra, ¿ya? Es un salmo mesiánico, sí, correcto. Y el último, 44 y 55. 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y el 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Ya. El 44 dice, guardaré tu ley por siempre. Por siempre, para siempre y eternamente. Por siempre significa como en tiempo presente, ¿no es cierto? Para siempre, durante toda mi vida, no perfectamente porque soy carnal, ¿no es cierto? Y que tengo que luchar a lo espiritual, pero esa va a ser la dirección de mi vida. Toda mi vida voy a luchar por hacer tu ley, por cumplir y guardar tus testimonios. Y después dice, eternamente, ahí lo voy a hacer perfecto porque ya voy a tener un cuerpo glorificado. Es decir, toda nuestra existencia actual y futura se traduce en obedecer la ley de Dios, porque es lo mejor para nosotros. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y el otro? 5 y 56. 55. 57. ¿Sí? Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Ya, entonces recibe bendiciones. Esto dice que se acordó en la noche de Nombre, oh Jehová. De tu nombre, oh Jehová. Y guardé tu ley. Y guardé tu ley. ¿No es cierto? Eso podríamos traducirlo al tiempo moderno. Cuando tú te desveles en la noche, en vez de prender el televisor, agarra la Biblia. Y ponte a leer, ponte a leer. Ahora a lo mejor se te da la amanecida, no sé, pero mientras te amanezcas leyendo la Biblia y orándole al Señor, está todo bien. Él te da energía para el resto del día. ¿Ya? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, yo no, porque no tengo tele en la... Y no para ser más espiritual, porque justamente la tentación es esa. Y cuando ya no podéis con fuerza de voluntad, tenéis que sacar la tele. A lo mejor ustedes tienen más poder de Dios en eso y pueden conservar la tele ahí sin prenderla. Pero hay gente que se acuesta con tele, se duerme con tele, se despierta con tele. Cambie eso, si es que un cristiano o una cristiana, cámbialo por la Biblia. ¿Ya? No va a ser satisfactorio inmediatamente. No crean que va a ser un ángel del cielo que les va a tocar con una varita y les va a hacer que en un abrir y cerrar de ojos les encante la Biblia y ya no les guste la tele. No, eso es mentira. Lucha, 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 lucha. Hasta que va a llegar la victoria. Hay una promesa de Dios. Pero si has tenido 8, 10 años de tu vida con esa mecánica, no esperes que en 2 semanas Dios te la saque. Una cosa que me gusta, pues, cuando uno obedece la Biblia, es que cuando uno mira el otro sistema que uno tenía, sabe que está fallado, ¿entiendes? O sea, porque a uno, Franco, va a decir hoy en día, todo lo que yo sé mentalmente no sirve. Y sin embargo, por ser la Biblia te da renovación, claro, te desafía un montón, pero si uno mira para atrás, o sea, la diferencia es abismal. Y si tú miras el mundo, más todavía. Claro. O sea, hay un beneficio inmediato. Exacto, y eso es justamente una convicción que Dios tiene que darte a ti. La convicción que te dio a ti, que me dio a mí, nos la va a dar a todos, porque no es el privilegio de unos pocos, es, ¿no es cierto?, la garantía de todos sus hijos. Pero el punto es que tú tienes que buscarlo, y no va a ocurrir de un día para otro, te lo aseguro, en el 99,9% de los casos no ocurre de un día para otro, a veces se demora años, pero si confías en Dios va a suceder. No se puede parar. Claro. Si no es que, oye, uno, no. Y por supuesto, cuando logre el Señor tener control sobre tu vida, tú vas a poder tener control sobre las demás cosas y vas a poder realmente disfrutar de lo otro, porque no disfrutas de lo otro cuando dependes de lo otro. Cuando tú dependes de tener el televisor prendido para poder dormir, estudiar, hacer tus cosas, eso es una dependencia. Lo hermoso es cuando tú vas a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Lo apagas y ves lo que vas a ver. Y eso sucede en todo nivel. Y hay casas donde hay 3 televisores, los 3 televisores están prendidos y nadie lo está viendo.
Entonces se acabó la cuestión, pues se mueren los otros dos televisores, compramos uno grande en una pieza y por último en invierno, si queréis ver tele, tenéis que soportar el frío. Tienes que soportar el frío. Castiga tu carne con propósito espiritual. ¿Ya? Y nunca se te vaya a ocurrir sentirte más espiritual que el que ve tele o que el que no ve tele, porque el problema no es del televisor. Y son convicciones personales, a las cuales todos podemos llegar si buscamos al Dios de la palabra. Pero es un proceso. El gran pecado nuestro, quizás de nuestro tiempo, por la cantidad de cosas que compiten con la Escritura, ¿no es cierto?, es la paciencia para esperar en Dios. Ya, en la época, no sé, pues hace 2 siglos atrás, no había otra alternativa, no había tablet, celular, WhatsApp, no había ninguna de esas cuestiones, entonces era el libro, nada más. Pero hoy día nosotros tenemos una serie de otras cosas y nuestra lucha es más encarnizada. Pero si Dios nos hizo nacer en esta época, significa que nos da el poder para poder vivir en esta época y realmente conocer su voluntad y vivir para su gloria. ¿Ya? De otra forma, tú, que estabas elegido desde antes de la fundación del mundo, Dios te habría hecho nacer en otra época. ¿Por qué no nacimos nosotros en el tiempo de la persecución del Imperio Romano, cuando a nuestros hermanos los tiraban a los leones? Porque Dios sabía de antemano, cuando te eligió antes de la fundación del mundo, que no iba a aguantar, porque iba a decir, ave César. Entonces te hizo nacer en esta época. Te capacitó para luchar contra lo que hoy día existe, en contra de la voluntad de Dios. Entonces la próxima semana vamos a terminar esto. Vuelvan a leer el Salmo 119, examínenlo, personalícenlo, pídanle a Dios que su oración sea en la dirección de que Dios vaya dándoles conocimiento, entendimiento, amor por su palabra, porque eso está. Si eres un hijo, una hija de Dios, está. Pero ahí está el hecho de que tú tienes que buscarlo. Por eso dice el apóstol, ocupaos en vuestra salvación, ya la tenemos, con temor y temblor. Y eso es lo que no hacemos, ocuparnos en nuestra salvación. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y todo lo demás Dios va a ir añadiendo. Ok. ¿Estamos? Ya. Soberanamente elegir. Hay la otra parte, no queda indiferente. Dios no tiene una mirada indiferente hacia los seres humanos que no eligió para salvación, sino que si no fueron elegidos para salvación, van a continuar el camino natural que también nos correspondía a nosotros de condenación. Recuerden, toda la humanidad estaba absolutamente condenada y esa condenación significaba que nadie por sí solo ni quería siquiera, ¿no es cierto?, tener salvación. Por lo tanto, lo que hace es que efectivamente esa salvación sea solamente un acto de la voluntad y de la gracia de Dios. Y a esa porción que Dios decidió salvar, Dios le entrega todo su amor. ¿Estamos? Entonces, esa es la porción a la que se aplica el concepto del amor de Dios. Tenemos una providencia de Dios que también está escrita en la Biblia, que el sol sale para justos e injustos, que llueve para esto, aquello, que si hay un terremoto se puede caer en la casa del hermano como la casa del impío. O sea, esos son imponderables que están dentro de la providencia de Dios, ¿no es cierto?, que hace que este mundo se sostenga. Las leyes físicas y todo lo que en definitiva nosotros, con lo cual convivimos, ¿no es cierto?, no nos libra de eso porque nos deja en el mundo. Pero nosotros somos objetos de su amor. Y ahí está cada uno de los pasajes que analizamos. Y lo que vamos a ver el día de hoy es... Vamos a comenzar. Bueno, ahí está desplegado lo que hemos visto hasta el momento de los atributos de Dios. Prácticamente tenemos más de 5 meses estudiando los atributos de Dios y hemos alcanzado en estos 5 meses a analizar exclusivamente los atributos insondables de Dios. Entonces ustedes se pueden dar cuenta la necesidad de tiempo de poder tratar estos temas. Y por supuesto el hecho de tratarlo durante 5 meses, un poco más de 5 meses, no significa que los hemos terminado, sino que le hemos dado una pincelada un poquito más profunda
porque en definitiva el propósito de este estudio era justamente, como dice ahí, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros declaramos conocer a Dios, pero cuando comenzamos a interiorizarnos de ese Dios en la Escritura, comenzamos a ver que hay situaciones que van un poco o bastante en contra de mi formación cultural, si se quiere decir, acerca de Dios. Por lo tanto, un hijo o una hija de Dios comienza a tener una relación con Dios realmente eficaz una vez que logra tener un conocimiento mucho más profundo de la persona de Dios, ¿ya? Entonces, esto es el propósito y la razón de este estudio. Y, bueno, aparte de haber analizado todo lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, con la salvación, con otros atributos que están relacionados con eso, pero le hicimos el énfasis principalmente a los atributos que son, por así decir, los pilares o de los cuales se desprende todo lo demás, como es el tema de la soberanía, ¿no es cierto?, la inmutabilidad y que es todopoderoso. Con esos tres atributos, sumado al atributo del amor, que para poder estudiar el amor de Dios, nosotros teníamos que conocer bien, o por lo menos tener ese conocimiento básico acerca de los tres atributos anteriores, porque de lo contrario nos vamos a la equivocada visión del amor de Dios que tiene el mundo, y desgraciadamente también muchos cristianos que piensan que Dios ama todo, Dios es todo amor, Dios, o sea, el amor de Dios está distorsionado, ¿ya? Y eso es una de las cosas que nos golpea fuertemente, porque en el tema de la soberanía de Dios entendemos que Dios no ama a toda la humanidad, porque si amara a toda la humanidad, entonces no existiría un infierno de castigo eterno, ¿no es cierto?, para eso, ¿no? Porque si Dios amara a toda la humanidad y salvara a toda la humanidad, significaría entonces que la persona que no hizo una decisión por Dios está renunciando a algo que ya está pagado por Él. Es decir, Dios en definitiva castigaría, por decirlo de alguna manera, 2 veces el pecado, en su Hijo Jesucristo y en la persona que le dijo no a Jesucristo. Y si el pecado ya está pagado, entonces todo está perdonado. Y la gente dice, bueno, pero yo tengo que hacer mi decisión. Sí, pero esa decisión está hecha sobre la base de una decisión que hizo antes de la fundación del mundo el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, ¿no es cierto?, de tu persona, de mi persona, sin merecerlo, sin pedirlo, ¿no es cierto?, sin tener ningún mérito al respecto. En función de esa concepción escritural, es que nosotros analizamos, ¿no es cierto?, el amor de Dios, solamente recordando estas diapositivas, ¿no es cierto?, que nos hablan de esos atributos que dije al principio, la soberanía, la justicia y todo el poder de Dios, y que esos atributos son consistentes, totalmente consistentes. ¿Qué significa que sean totalmente consistentes? Significa que algo que nosotros no podemos hacer ni tenemos, porque tenemos una naturaleza caída, ¿no es cierto?, y por lo tanto nosotros vivimos en función de que algo suba y otro baje, ¿no es cierto?, o sea, vivimos como con porcentaje. Por eso dice el Señor que nosotros tenemos que dejar que Dios crezca o que Jesús crezca y que nosotros menguemos, pero no dice que nos eliminemos, porque no nos eliminamos, ¿ya? Nosotros tenemos que contener. En cambio, los atributos de Dios son consistentes, vale decir completo. Él es 100% amor, es 100% justicia, es 100% todopoderoso, es 100% soberano. Todos sus atributos convergen, conviven y se desarrollan y se expresan total. ¿Ya? No es más amor que juicio, no es más, y así viceversa, ¿ya? Entonces, por eso es que hay una distorsión con el tema del amor de Dios, porque la gente a todo le atribuye, y con todo, incluso el pecado, lo justifica en que Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, Él permite esto. Y lo importante es que sea sincero, ¿ya? O sea, sinceramente, a esta persona le gustan los niños chicos, y lo hace por amor. O sinceramente, ¿no es cierto?, a un hombre le gusta a otro hombre y es una relación de amor, y entonces lo importante es el amor porque Dios es amor. Y así entonces se puede justificar todo. Pero obviamente cuando conocemos a Dios... ¿En serio? Ahí sí. Entonces, si nosotros vamos conociendo al Dios de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ese amor es completamente distinto. La palabra que tenemos que aprender a usar es gracia, tanto en el hebreo como en el griego. Algunos pensamientos que colocamos ahí.
algo que ya tratamos largamente, la posición de Dios frente al pecado y el pecador. Dios no va a castigar pecados, Dios va a castigar pecadores, personas que pecan, ¿no es cierto? Personas no salvadas. Por lo tanto, no hay una separación como la que tendemos nosotros a pensar. Ahí están todos los pasajes que revisamos y anclamos en el amor de Dios por sus hijos, ¿no es cierto? Recuerda que analizamos la palabra todo, la palabra mundo, todo eso está, por si no lo lograron, no lo alcanzaron a escuchar o no pudieron venir los miércoles anteriores, está todo en la página web, está el estudio, ¿no es cierto?, desarrollado completo en audio y para entender este concepto. Por eso hemos tomado tanto tiempo, estudiamos bien la palabra todo, la palabra mundo, para que en definitiva cuando escuchamos entonces leemos ahora que Dios amó de tal manera al mundo, sabemos que es esa porción del mundo que Él eligió